buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más con su programa, el doctor César González. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este tema es la protección renal, nefroprotección. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros riñones para evitar llegar a diálisis o hemodiálisis en forma prematura? Así que a todos los diabéticos e hipertensos, si tienes a un familiar con diabetes o hipertensión, este tema le va a ser de mucho interés porque vamos a hablar de cómo protegerlos, cómo proteger sus riñones, cómo proteger su salud y evitar llegar a diálisis, hemodiálisis o al trasplante de riñón. Hoy vamos a hablar de este tema tan maravilloso y tan interesante. Pero antes de iniciar el programa, quiero agradecer al equipo del doctor César González, que está 24/7 siempre al pendiente de todos estos temas de salud y que hacen posible llegar a sus hogares este programa. A mi estimado Raimundo, gracias, mi estimado Raimundo, por estar siempre al pendiente de los videos y de la grabación de estos temas. También a Stephanie Gaspar, 24/7, siempre en todos los temas del doctor César González, siempre pendiente. También a mi estimado Raimundo y mi estimado Jonathan Ruiz, que siempre está al pendiente de todas las plataformas, poder transmitir toda esta información. También a mi hermana querida, Flor Argelia González, que siempre nos apoya tanto en quirófano como atrás de cámaras. Gracias de todo corazón. Bueno, también quiero agradecer al Hospital Almater, que nos presta estas instalaciones, que es la sala general de la Torre de Especialidades Almater, donde se encuentran todos los especialistas, todas las subespecialidades que pueden atender a tu salud o a tu familiar de todas, desde pediatría, neonatología, hasta cirugía plástica, de todas las especialidades aquí en la Torre de Especialidades Almater. Bueno, vamos a empezar este tema que es el tema de gran interés, la protección de tus riñones. Para hablar de protección de tus riñones son 3 los fármacos más importantes que van a cuidar tu salud para evitar llegar rápido a la diálisis o la hemodiálisis. Uno de ellos es uno de los medicamentos que se investigó para evitar o controlar la glucosa, el azúcar. Pero este medicamento se ha visto que tiene más beneficios porque hace que evite las proteínas en la orina. Recordemos que los pacientes que están llegando a una fase muy avanzada del daño renal presentan microscópicamente salida de proteínas que nosotros le llamamos albúmina. Esta albúmina microscópica, si rebasa el nivel o el rango normal de 30 miligramos, por ejemplo, empieza ya un daño renal crónico. Y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Es ahí donde esta información es importante para los médicos familiares, médicos de primer contacto, de referir al paciente al especialista o tratarlos en forma prematura para evitar que esta enfermedad vaya avanzando hasta una etapa 5, que es cuando ya se requiere la diálisis o la hemodiálisis. Este medicamento se llama dapaglifosina, es un medicamento que es difícil de pronunciar, pero nosotros ahorita a través de esta tecnología está apareciendo aquí en su programa para que lo anoten, lo vean. Este medicamento, dapaglifosina, va a evitar que haya proteinuria, va a evitar que las membranas de tus glomérulos, que son las unidades funcionales de tus riñones, empiecen a abrirse microscópicamente y se filtre la proteína a través de estos glomérulos y que salgan las proteínas a través de la orina y que se queden menos proteínas en tu cuerpo. Esos datos los va a hacer este medicamento a cerrar esas membranas, evitar esa proteinuria, pero aparte de evitar la proteinuria y el daño renal precoz, va a evitar que va a controlar más que nada el peso corporal. Esto quiere decir que tienen un efecto indirecto de saciedad temprana, o sea que te vas a llenar rápido al comer. Y esto nos va a permitir que bajes de peso, porque por lo regular los pacientes que ya están llegando a un daño renal que se va avanzando, por lo regular tienen sobrepeso. Y este sobrepeso hace que la función de los riñones, los filtros, empiecen a trabajar de más. Nosotros le llamamos hiperfiltración. Al trabajar de más, y si hay sobrepeso, y si hay anemia,
y si hay diabetes y hay hipertensión, son muchos los factores que están contribuyendo a que el daño renal se acelere. Pero si controlamos una de las variables importantísimas, que es el peso, con este medicamento, pues vamos a tener más salud en los pacientes con un daño renal crónico. Entonces, baja de peso, disminuye la proteinuria y así controla también el nivel de glucosa. En pacientes con diabetes, que están con insulina o con otros hipoglucemiantes orales como metformina, este medicamento viene también a contribuir con todas estas ventajas o beneficios que tiene: bajar de peso, disminuye microproteinuria, pero aparte estabiliza la glucosa. Y se ha visto en pacientes no diabéticos que también se puede utilizar, porque este medicamento se arrojó al mercado para controlar la glucosa, para ser un coadyuvante de la glucosa. También se puede dar en pacientes no diabéticos con el objetivo de proteger la función renal. Y se ha visto que en los no diabéticos no les baja la glucosa, se las estabiliza. Y si ya están estables, no les va a hacer un descenso de la glucosa, se va a mantener en ese punto ideal, pero sí bajando de peso porque tiene el efecto de saciedad temprana a la ingesta de los alimentos, y va a tener la particularidad de cerrar los filtros para evitar microproteinuria. Así que este medicamento hoy en día es uno de los mejores protectores de tu riñón. Otro de los medicamentos es una vacuna que también el nombre es complejo, pero a través de esta tecnología está apareciendo aquí en las pantallas. Esta vacuna es una vacuna sublingual que va precisamente abajo de la lengua, y este líquido son bacterias atenuadas. Son bacterias atenuadas, por eso le llamamos vacuna, como la de polio, la que va abajo de la lengua. Esta es un spray y se coloca abajo de la lengua. Lo que tiene esas bacterias atenuadas van a desarrollar anticuerpos para evitar infecciones recurrentes. Recordemos que los pacientes en un daño renal crónico, que ya están en una etapa 4A, 4B, pues prácticamente es muy común que tengan infecciones recurrentes, y estas infecciones pueden acelerar el daño renal y llegar rápido a la etapa 5 y diálisis o el trasplante. Entonces, para evitar estas infecciones recurrentes, con esta vacuna que va bajo de la lengua, sublingual, va a hacer que el paciente desarrolle anticuerpos y así puedas evitar infecciones y complicaciones de la salud renal. Y el otro medicamento es un medicamento que ya se ha utilizado con antelación, que es el medicamento losartán o enalapril. Estos medicamentos, enalapril o losartán, pues prácticamente son de gran beneficio porque disminuye también la proteinuria, también controlan la presión arterial, y por lo tanto ya tenemos controlado estas variables que son importantes: el peso, la presión controlada, y también vamos a tener que estas proteínas que se van a cerrar, las membranas, van así evitar el daño renal precoz. Son 3 de los medicamentos, pero también recordemos que estos pacientes por lo regular también tienen daño cardiológico, cardiovascular. Las arterias del corazón en ocasiones se están tapando porque la gran mayoría son pacientes diabéticos, y se forma, para darme a explicar, como sarro, que son las placas de ateromas, de grasa, que se adhieren en la pared interna de las arterias. En ellos es común que tengan cardiopatía. Esto quiere decir enfermedad del corazón, angina de pecho, dolor precordial o dolor en el pecho al momento de hacer un esfuerzo moderado, y por lo tanto son sometidos a un estudio que se llama arteriografía coronaria, angiografía coronaria o cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco, a través de una guía, llega hasta el corazón y se inyecta un material de contraste. Este material de contraste va y se metaboliza para poder eliminarlo del cuerpo a través de los riñones. Y este material de contraste es tan espeso que hace que los túbulos microscópicos se tapen, y al taparse empieza el daño renal. Mueren células renales, y esto hace que los pacientes, si eres diabético, hipertenso, con estos materiales de contraste aceleran tu daño renal,
sí sales ya bien del corazón, ya te colocan 2 o 3 stents si es que lo requerías, pero oh sorpresa, ya se comprometió la función del riñón. Entonces hay un medicamento, cisteína, que también va a aparecer aquí, que está apareciendo de hecho aquí en la pantalla. Este medicamento que está apareciendo aquí se administra junto con este material de contraste para minimizar el daño renal. Minimiza el daño renal y protegemos a los riñones cuando se tenga que hacer este estudio con material de contraste. Entonces, aparte a estos pacientes que se le va a hacer este estudio contrastado, pues hay que hidratarlos. Y se ha visto que esta hidratación previa y posterior al estudio disminuye el daño renal con este medicamento. La hidratación se recomienda que sea con una solución glucosada. ¿Por qué glucosada? Porque hace que haya más diuresis, eso funciona como diurético. Entonces, se ha visto que si lo indicamos incluso en pacientes diabéticos, tenemos que ahora sí que controlar el efecto de la solución glucosada con insulina para no descompensar el nivel de glucosa, pero proteger también a la vez la función renal y proteger su corazón a través de este estudio o este procedimiento que es el cateterismo cardíaco. En pacientes con una enfermedad renal crónica, etapa 3 o etapa 4, evitar que lleguen a una etapa 5 muy precozmente. Así que estos son los medicamentos, estos son los fármacos que evitan un daño renal crónico avanzado. Así que son temas actuales, son temas actualizados que te van a servir a ti para que tengas esa fortaleza de preguntarle a tu médico y puedas exigir si tú eres candidato a estos medicamentos, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes sobrepeso, si tienes un procedimiento en puerta, que es un cateterismo cardíaco, y si tienes esos antecedentes de riesgo, pues minimizarlos con este medicamento que acabamos de hablar. Así que también si eres hipertenso, si estás protegiéndote con el losartán, con los derivados del losartán o enalapril, es importante llevarlos a cabo. Muchos de los médicos de repente le tienen miedo, mi estimado Raimundo, a eso de losartán y enalapril por el potasio. Por el potasio lo podemos controlar de otras maneras, que es un efecto que tienen estos medicamentos. Es decir, elevan un poco el nivel de potasio, pero la ventaja que tiene esto de proteger a los riñones es impresionante. Así que no hay que tenerle mucho miedo, le hablo a los médicos, para la cuestión del potasio que pueden generar el enalapril y losartán. Hay maneras de poder controlar ese electrolito, pero no dejemos de proteger a estos riñones para evitar el llegar a la diálisis en forma muy precoz. Y a los pacientes, si eres diabético o hipertenso, por favor acude con tu médico, porque esta enfermedad se puede evitar, la diálisis peritoneal. Créanme que cuando ya estás con un catéter, ya sea en el cuello o en el abdomen, no es nada agradable la calidad de vida que llevan los pacientes. Así que no permitas que llegar a este momento, a esa etapa de tu vida. Cuídate, cuida a tu familia, cuida a tus amigos con esta información. Ayúdanos a poder transmitirla y sobre todo compartirla con tus amigos y familiares para que estén informados adecuadamente y tengan salud. Porque ya vienen las fiestas decembrinas, hay que estar todos con salud y eso es lo que nosotros les deseamos siempre. Todos los años, todo fin de año y siempre que tengan toda su familia, que estén llenos de salud y muchas bendiciones en su hogar. Bueno, mi estimado Raimundo, nos vamos ya a despedir, pero no sin antes recordarles el eslogan que sale de nuestro corazón, que es: sin donante no hay trasplante.